Hey amigos, gracias por estar una vez más en este canal. Si de pronto no me conoces, mi nombre es Daniel Monsalve desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y en este video tutorial vamos a aprender sobre un nuevo código CSS personalizado. Y junto con mi amigo Edwin de la iglesia RIB le hemos puesto Montaña Dorada. Un código que nos va a ayudar a nosotros a tener un estilo muy profesional al momento de mostrar la Biblia en la transmisión. Con una animación que en este caso veremos pues cómo la podemos implementar desde OBS. Pero eso no es todo dentro de este código CSS. Tenemos un estilo para la Biblia, como lo puedes ver ahí, y en este caso también se ve muy profesional. Puedes llamar la Biblia o ocultar la Biblia y con un diseño de montaña dorada. La verdad me parece que se ve muy chévere. Esto ayudaría a tu transmisión, esto ayudaría bastante en lo visual. En verdad que este código CSS está fabuloso, se ve muy profesional, muy bien trabajado. Así que bueno, si ustedes quieren saber de qué manera podemos nosotros en este caso implementar este código CSS para la Biblia y para las canciones, quédense a ver todo el video tutorial, porque durante el transcurso de este video vas a poder ver también desde dónde lo vamos a poder descargar y también obvio vas a poder ver cómo se configura el paso a paso, que es importante. Y entrando en materia, lo primero que vamos a hacer es ir a Holyrics. Desde acá vamos a configurar lo primerito, que es el CSS para la letra de las canciones. Vamos a ir aquí a configuración de visualización. Aquí vamos a ir al HTML1, que en este caso es el que yo voy a configurar. Vamos a ir a configuración aquí abajo y vas a poner en este caso la altura lineal a 15. Yo tengo una fuente que se llama Gusina, que es la que estamos mostrando en este momento, enviada también por Edwin de la iglesia RIB. Alineación horizontal, aquí la alineación vertical inferior y aquí la transparencia, que esto sí es muy importante. Le vas a dar aquí OK. Ahora vas a darle aquí cerrar. Ya tenemos configurado lo primero en Holyrics. Vas a ir al bombillito, herramienta, y vas a ir a la parte del plugin de Holyrics. Aquí se va a abrir pues el bombillito y aquí vamos a ir entonces al CSS, aquí abajito text, y aquí vamos a poner el primer código. Es muy fácil, tan solo vas a ir a la segunda que está en Simple Codes. Vas a ir aquí, te va a abrir esta parte de acá. Yo tomo la primera opción a la izquierda, le doy copiar, ahí me dice que ya está copiado. Voy a mi bombillito y aquí voy entonces a pegarlo. Ahí lo tenemos. Lo voy a refrescar por si algo, eso es importante. Ahora vamos a ir aquí a OBS y en OBS vamos a cargar el primer overlay. En la carpeta que les voy a dejar en la descripción de este video, el cual los arrojará a Telegram, vas a encontrar esta documentación de acá. Vamos entonces a llevar el overlay letra. Lo vas a poner aquí, lo jalas, lo pegas, le vas a dar control F y aquí ya tenemos en este caso el diseño, el primer diseño para la letra de las canciones. Vamos a ir aquí al más, al navegador, este será canciones. Vamos a tomar el link, en este caso del HTML1, que es este de aquí. Entonces vamos a darle copiar, voy a OBS, le doy pegar, aquí lo voy a poner en el ancho 1920 por un alto de 400 o de 350. Vamos a darle aquí aceptar y llevamos esto aquí a la parte de abajo, como por ahí, y vamos a proyectar entonces la letra de la canción. Yo tengo este de acá, que es la de A tus pies, de Marcos Barriento. Voy a ponerlo aquí, voy a llevar esto a mi izquierda y ahí estamos viendo en este momento que ya está saliendo el texto de la canción, ya está saliendo la letra de la canción en nuestra pantalla con un diseño muy bonito, un diseño con imagen de montaña, un color como doradito. Eso nos ayudaría bastante de pronto en una iglesia donde el fondo es negrito, de pronto hay fondos de colores. La verdad ayudaría bastante. Estamos trabajando a 2 líneas, como siempre aconsejo yo trabajar en 2 líneas. Ahora vamos a crear una escena para la Biblia. Empecemos desde por acá, desde OBS ahora. Esto será Biblia. Desde la Biblia entonces vamos a cargar aquí en nuestra carpeta el overlay de Biblia, que también vas a encontrarlo allí. Vas a llevarlo acá, espera que cargue. Ahora le vas a dar control F, vamos a poner una imagen de fondo, puede ser esta misma, la bajamos y ahí ya está. Movemos nuestra imagen un poco hacia la derecha, listo, ya la tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a nuestro
HolyLyrics, y aquí en HolyLyrics vamos ahora a modificar el HTML2. Será otro ítem totalmente independiente al de canciones. No queremos que de pronto se confundan y se mezclen. Vamos a ir a HTML2, vamos a ir aquí a configuración de HTML. Vamos a ir aquí fuente Gusina, que es la que voy a utilizar. Se ve muy bonita, me dice mi amigo Edwin, se ve genial. La altura en 15, alineación horizontal izquierda, alineación vertical al medio, un plus aquí. Vamos a poner negrilla. En la transparencia, pues obvio, claro que sí, lo vamos a activar. Vamos a decirle aquí OK, vamos a decirle cerrar. Vamos a ir a la Biblia, y en la Biblia, en la parte de abajo en configuraciones, vamos a ir aquí, descripción del versículo. En descripción del versículo vamos a ir a este engrane de posición, en esta partecita, y vamos a buscar el HTML2. Yo siempre casi lo tengo todo esto así seleccionado, pero siempre vamos a poner aquí HTML2 en la parte posterior, pie de la diapositiva original. Vamos a decirle que sí, vamos a decirle OK, vamos a decirle OK, y ya tenemos configurado nuestro HolyLyrics para el tema de Biblia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú tranquilo, On3D Pro ofrece 2 planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. Pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los 2 planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Todo lo que yo estoy haciendo lo vas a encontrar en estos 2 documentos, tanto para la letra, tanto para la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando entres aquí, vas a encontrar un código CSS ya creado también y ajustado a como pues mi amigo Edwin normalmente lo utiliza. Vas a tomar todo esto, lo vas a copiar. Vamos a ir a copiarlo aquí, listo, clic derecho, copiar. Vamos a ir aquí al server de HolyLyrics y vas a ir ahora al CSS2, o sea al text2, el editor, el custom CSS. Vas aquí, le vas a dar aquí pegar y lo vas a refrescar. Lo cierras. Ahora vamos a ir aquí a nuestro HolyLyrics. Voy a proyectar todos estos versículos que están aquí. Son versículos largos, versículos que pues en este caso nuestro HolyLyrics ya lo divide por párrafos, llamémoslo así, porque realmente me gusta, me parece que se ve mejor y no un versículo tan largo, porque eso se vería feo. ¿Cómo lo hago? Voy aquí a la parte de herramientas. Aquí en herramientas le digo dividir versículo, le digo aquí 200. ¿Listo? Así lo tengo yo configurado. Ahora, entonces, proyectamos Primera de Pedro 5:5. Ya estoy proyectando, voy a pasar la Biblia para aquí, para la izquierda. Y tenemos entonces que poner ahora aquí nuestro navegador, que será Biblia. Vamos a poner la IP del text2 y vamos a poner en este caso 1920 por 1080. Le vas a dar aceptar e inmediatamente sale el texto. Cada vez que nosotros pasemos aquí a otro versículo como este de Ezequiel 21 y vamos a ir pasando entre estos versículos, mira que están saliendo puntos suspensivos, precisamente es porque son versículos muy largos, pero realmente se hace muy cómodo leerlo así y trabajarlo así. Para la persona que lee, pues fabuloso, y para la persona que proyecta, pues no va a tener problemas de que si el versículo es muy largo. Voy a poner Esther 8:5. Mira cómo se ve muy chévere el diseño de montañas, el color de la letra, el color del libro y la versión. Todo esto se ve muy chévere, se ve muy profesional. ¿Se imaginan ustedes proyectando esta imagen? Quiero que la empiecen a usar. Quiero que la empiecen a proyectar, que en el canal de Telegram, que el canal de WhatsApp, envíen su diseño aquí ya utilizándolo. Miren cómo se ve chévere, se ve genial, fabuloso. Ahora, un poquito de la edición. Esta parte de acá tiene que ver con el libro, el nombre del libro y la versión. A ver, vamos a ir por aquí a la parte del font size. Si yo pongo un font size de 80, siempre exagero, miren lo que va a pasar en este caso en el libro de Reyes. Se puso muy grande, ¿cierto? Entonces desde aquí pueden ustedes modificar el tamaño
en esa parte del libro. Y es importante, aquí está ajustado para que te quepa también Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses, los libros de pronto que son muy largos. Bien, vas a poder también modificar desde acá el white, vas a poder modificar aquí cada una de las posiciones, vas a poder poner aquí por ejemplo el font family. Ojalá tengas este instalado, búscalo, porque mira que se ve muy lindo cuando uno proyecta esa letra, se ve muy chévere. Desde aquí vas a poner también color, vas a poder modificar esa parte del libro. Ahora en la parte de aquí abajo, este pedacito tiene que ver ya con todo el texto, con el contenido. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí al white y en este white yo de pronto pongo un 80, vamos a darle aquí F5 refrescar, mira inmediatamente qué va a pasar con el texto. Mira que ya se va a correr, ya no va a, en este caso voy a poner el 21, se desajusta, o sea, le estamos dando más ancho y lo necesitamos más vertical. Por ende, por eso es que estaba ya en 30 y ahí vamos a poder tener ese ajuste para que quepa en el overlay. Desde aquí vas a poder tener también el font size, que yo lo tengo en 51 píxeles. Si lo pongo en 10, por ejemplo, la letra se va a hacer muy pequeña, tan pequeña que ya no se va a alcanzar ni a leer. Entonces también aquí está ajustado. En algunos casos me he dado cuenta que cuando yo envío el código CSS y ustedes lo implementan allá, pues cambian algunas cosas. Por eso les explico cómo poderlo ajustar, cómo poderlo mejorar, ¿no? Si no les gusta que quede de pronto muy separado esta parte aquí entre el libro y el contenido, desde aquí, desde el top, ustedes pueden ajustarlo también. Si yo pongo un top de 20, vamos a ver que ya se empieza a bajar el texto. ¿Lo ven? Si pongo un 40, F5, voy a poder, ya pues en este caso ya queda encima tanto del libro y no se ve bien, ¿no? Así que yo lo tengo aquí en 9, que es el ajuste que me gustó también, porque cuando vamos a enviarle de pronto versículos larguitos, vamos a ver, por ejemplo, este de acá, pues la idea es que no me quede muy encima. Si yo tuviera de pronto un top aquí de 15, pues ya se me va a ir como muy pegadito y voy a tener ese riesgo de que me pase algo como esto aquí. Por ende, por eso yo lo tengo aquí en 9, me gusta como realmente se ve ahí. Y cada vez que yo vaya a pasar un versículo, por ejemplo este de Hechos también, no voy a tener ese problema, no voy a tener como esa preocupación de que de pronto me salga encima del nombre del libro y se confunda, se vea mal, se distorsione, se dañe. No, ahí se ve bien, tampoco se sale del banner. Realmente eso está genial. Ahora, que cómo animo la entrada de esto, es muy importante saberlo también para que ustedes lo implementen allá. Vamos a agruparlo, vamos a ponerlo acá, agruparlo, vas a seleccionar todo y vas a poner agrupar elementos. Aquí ya queda como un grupito donde si tú apagas el ojito, pues se va a apagar todo, ¿verdad? Ahí hay un error que lo hice pues en este caso a propósito. Vamos a sacar aquí la imagen, esta imagen de acá, vamos a sacarla del grupo para que pues cuando yo apague el ojito solo quede la imagen también, ¿verdad? Entonces es importante que la cámara pues esté bien situada, bien centrada allá en su iglesia para que cuando ustedes prendan esto pues no se vaya a ver feo. ¿Qué vamos a hacer? Clic derecho. Aquí vamos a ver que dice transición al mostrar, transición al ocultar. En transición al mostrar vamos a ponerle un desvanecimiento. Vamos a ponerle en este caso que sea un desvanecimiento a unos 500, que no sea tan demorado tampoco. Vamos a poner al ocultar un deslizar y ese deslizar vamos a ponerlo hacia la izquierda, o sea que cuando él se oculte se vaya hacia la izquierda. Y ese deslizar vamos a ponerlo para que se mueva de pronto en unos 1000, estaría bien. Entonces amigos, cuando yo llamo el grupo va a salir de esta manera. Cuando se oculta va a salir de esta forma. ¿No les parece chévere? Muy bien, muy chévere. Y yo trabajé sobre 2 escenas. Si tú ves, tengo una escena que en este caso se llama Biblia y tengo una escena que se llama Canciones. Cuando yo estoy proyectando, como ahorita que estoy proyectando la Biblia, ¿cierto? Pues tengo que estar en la escena Biblia, porque si me paso a la escena Canciones, pues vamos a notar algo como esto de aquí. Y no es lo que queremos. Quiere decir, cuando estemos aquí en Biblia, nosotros ya estamos proyectando, dejamos de pronto de proyectar la Biblia. Entonces lo que haces es que apagas acá, bien, vienes aquí, pasas a Holyrics y vas a proyectar la letra de una canción. Entonces proyectas canción
y ahí sí lo que tú haces aquí en OBS es pasar a canción. Inmediatamente vas a tener el estilo también chévere ya, pero para la letra de la canción. Y esto también lo puedes agrupar y puedes darle la entrada y la salida en un desvanecimiento como tú lo quieras. Así que bueno amigos, de verdad que espero que les haya parecido muy chévere este código CSS. ¿Cómo lo van a poder encontrar? En el link aquí abajo vas a encontrar un grupo de Telegram. Ese grupo de Telegram o ese link de Telegram te va a llevar aquí a esta partecita y vas a encontrar una carpeta que se llama descargas. Y aquí en esta carpeta de descargas vas a encontrar el código CSS Montaña Dorada. Aquí lo vas a encontrar casi al final. Bien, desde ahí lo vas a poder descargar y de esta manera lo vas a poder instalar. Bien amigos, quiero que agradezcamos a nuestro amigo Edwin de la iglesia RIB, quien nos patrocinó y nos envió este código CSS como siempre, y pues para que ustedes también lo puedan implementar y poner en práctica. Me parece genial, me parece muy bonito, me parece bien desarrollado, bien creado, bien pensado. ¿Ustedes qué opinan sobre este código CSS? Aquí abajito me lo puedes dejar escrito. Y si te gustó este video, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones. Y desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, te dejo con este versículo, palabra de Dios para ti. Bendiciones.